Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y con muchísima energía porque hoy les traigo un vídeo que es de esos que te dejan pensando, de esos que te hacen suspirar y de esos que te confirman que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, dos personas que de repente se vieron envueltos en un torbellino de emociones, de trabajo, de fama. Todo en tan solo 72 horas. 3 días que literal les cambiaron la vida por completo. Y no estoy exagerando. Prepárense porque vamos a desentrañar cómo una oportunidad, una chispa y una química innegable pueden transformar el destino de dos personas, llevándolos a un lugar que jamás imaginaron. Vamos a analizar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Vamos a hablar de los rumores, de las confirmaciones, de los momentos clave y, por supuesto, de la magia que irradiaban juntos. Así que si eres fan de Hande Erçel, si eres fan de Kerem Bürsin, si te encantan las historias de amor con un toque de drama y un final feliz, o quizás no tan final, eso lo veremos, este es tu vídeo. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia fascinante, te quiero pedir un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, bienvenido /diagonal. Me encantaría que te suscribieras al canal y activaras la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido súper interesante todas las semanas, así que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Tu like, tu comentario y tu compartida son el motor de este canal. Ahora sí, vamos con la historia. La historia de Hande y Kerem, al menos la que conocemos públicamente, empieza con un proyecto, Senkalkam, que en español se tradujo como Love is in the air. Una comedia romántica que prometía frescura, humor y una pizca de drama, pero que nadie, absolutamente nadie, imaginaba que se convertiría en un fenómeno mundial. Antes de estos 3 días cruciales, Hande ya era una actriz reconocida en Turquía. Había participado en varias series exitosas, consolidando su carrera y ganándose el cariño del público. Kerem, por su parte, había tenido una trayectoria internacional, trabajando en producciones estadounidenses y también destacando en la televisión turca. Ambos eran talentosos, guapos y con un futuro prometedor, pero faltaba algo, faltaba esa chispa que encendiera la mecha de la explosión. Y esa chispa llegó con la preproducción de Senkalkam. Imaginen la situación: pruebas de vestuario, lecturas de guión, ensayos, horas y horas compartiendo espacio, conociéndose, conectando. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Hay algo entre Hande y Kerem, decían. Se les ve muy cómodos juntos, comentaban. La química es innegable, aseguraban. Y claro, los fans, que somos expertos en detectar estas cosas, empezamos a sospechar. Pero eran solo eso, sospechas. Luego llegaron esos 3 días que lo cambiaron todo. Fueron 3 días de rodaje intenso, de jornadas maratónicas, de risas, de complicidad, de miradas que lo decían todo. Y es que en el set, la magia entre Hande y Kerem era palpable. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla. Según cuentan personas cercanas a la producción, durante esos 3 días, Hande y Kerem empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del rodaje. Salían a cenar, tomaban café, compartían confidencias. Se apoyaban mutuamente en los momentos de estrés y se celebraban los pequeños logros. En definitiva, se estaban construyendo una relación que iba más allá de lo profesional. Uno de los momentos clave de esos 3 días, según varios testimonios, fue una escena en particular. Una escena romántica, obviamente. No voy a revelar detalles para no spoilear a quienes no hayan visto la serie, pero digamos que implicaba una mirada intensa, un acercamiento delicado y una conexión emocional muy fuerte. Al parecer, después de esa escena, tanto Hande como Kerem se sintieron diferentes. Algo había cambiado entre ellos. La barrera entre la actuación y la realidad se había difuminado. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, claro que no. La presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes. Los fans analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y tanto Hande como Kerem eran conscientes de que cualquier paso en falso podía desatar un escándalo. Por eso al principio fueron muy cautelosos. Negaban los rumores, decían que eran solo amigos, que la química era parte de su trabajo como actores. Pero era evidente que algo estaba pasando. Era imposible ocultar la verdad por mucho tiempo. Y entonces llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Lo hicieron de una manera discreta, pero contundente. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaron mensajes cariñosos y, finalmente, dejaron claro que sí, que estaban enamorados. La noticia causó un revuelo tremendo. Los fans enloquecieron de alegría. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en todo el mundo.
y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Pero, ¿qué fue lo que hizo que estos 3 días fueran tan importantes? ¿Qué fue lo que transformó su relación de compañeros de trabajo a algo más profundo? Yo creo que fueron varios factores. En primer lugar, la química. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el principio. Se complementaban a la perfección, se entendían con una mirada y se hacían reír mutuamente. Esa conexión era fundamental para que surgiera el amor. En segundo lugar, la confianza. Durante esos 3 días, Hande y Kerem se abrieron el uno al otro. Compartieron sus miedos, sus sueños, sus inseguridades. Se mostraron tal como eran, sin máscaras ni pretensiones. Y esa confianza fue la base para construir una relación sólida. En tercer lugar, la vulnerabilidad. El amor requiere valentía. Requiere la valentía de mostrarse vulnerable, de arriesgarse a ser herido, de entregarse por completo a otra persona. Y Hande y Kerem fueron valientes. Se permitieron sentir, se permitieron amar y se permitieron ser felices. Y en cuarto lugar, el destino. A veces las cosas simplemente tienen que pasar. A veces el universo conspira para que 2 personas se encuentren y se enamoren. Y quizás la historia de Hande y Kerem era una de esas historias predestinadas. La relación de Hande y Kerem, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad, de complicidad, de amor incondicional. Pero también hubo momentos de tensión, de desacuerdo, de incertidumbre. La presión mediática era constante, las agendas de trabajo eran exigentes y la distancia física a veces era inevitable. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem lucharon por su amor. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, celebraron juntos los éxitos y se demostraron su amor cada día. Su relación fue un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Claro, como muchos de ustedes saben, la historia de Hande y Kerem no tuvo un final de cuento de hadas. Después de un tiempo, la relación terminó. Los motivos exactos nunca se hicieron públicos, pero se especuló sobre la presión mediática, las diferencias personales y las agendas de trabajo. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían idealizado su relación y los veían como la pareja perfecta. Pero la vida sigue y aunque la historia de amor entre Hande y Kerem haya llegado a su fin, el legado que dejaron juntos permanecerá para siempre. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y su historia de amor inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la vida puede cambiar en un instante y que vale la pena arriesgarse por aquello que te hace feliz. Y aunque su relación haya terminado, Hande y Kerem siguen siendo 2 personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Siguen trabajando en lo que les apasiona, siguen persiguiendo sus sueños y siguen inspirando a otros con su ejemplo. Así que la próxima vez que veas una foto de Hande Erçel o de Kerem Bürsin, recuerda esta historia. Recuerda esos 3 días que lo cambiaron todo. Recuerda que la vida puede dar giros inesperados y que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y recuerda también que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las enseñanzas que dejan permanecen para siempre. La historia de Hande y Kerem es una prueba de ello. En resumen, hemos visto cómo 3 días cruciales transformaron la vida de Hande y Kerem, llevándolos de compañeros de trabajo a una relación pública que capturó la atención mundial. Analizamos los factores clave que contribuyeron a este cambio, la innegable química, la confianza mutua, la vulnerabilidad y quizás un toque de destino. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, el impacto que tuvieron juntos en la cultura popular y en la vida de sus fans permanece como un testimonio del poder del amor y la conexión humana. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es fascinante y creo que tiene muchos elementos que la hacen especial. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Gracias por sus likes, sus comentarios y sus compartidas. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido y la razón por la que este canal sigue creciendo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Creen que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su relación? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Senkalkap? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero hacerles una última petición. Si les gustó el vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.
Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en esos 3 días mágicos, en los antecedentes, en las consecuencias y en todo lo que rodeó la historia de Andy y Kerem. Porque, como diría mi abuela, la historia tiene más aristas que un diamante. Así que prepárense para la versión extendida de este culebrón turco que nos robó el corazón. Asterisco asterisco antes de la tormenta, el escenario estaba listo asterisco asterisco. Como ya les conté, Andy y Kerem no eran precisamente desconocidos cuando fueron elegidos para protagonizar Senkalkam. Andy, con su belleza impactante y su talento natural, ya había conquistado al público turco con papeles en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Tenía un séquito de fans incondicionales que admiraban su estilo, su carisma y su capacidad para transmitir emociones. Kerem, por su parte, era un actor con una trayectoria más internacional. Había vivido en Estados Unidos, donde estudió actuación y participó en producciones como Sharktopus y The Palace of the Dam. Su regreso a Turquía le abrió las puertas a proyectos televisivos que lo consolidaron como un galán con una presencia magnética en la pantalla. Ambos tenían carreras sólidas, pero quizás sentían que les faltaba ese papel que los catapultara al estrellato mundial. Senkalkam era sin duda una apuesta ambiciosa. Una comedia romántica con una premisa original y un gran presupuesto, destinada a conquistar al público no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La elección de Andy y Kerem como protagonistas no fue casualidad. Los productores buscaban a 2 actores que tuvieran talento, belleza y sobre todo, química. Y desde las primeras pruebas de casting, quedó claro que Andy y Kerem tenían esa chispa especial que los hacía únicos. Recuerdo haber leído entrevistas de los productores en las que hablaban de la conexión instantánea que sintieron al verlos juntos. Decían que sus miradas se cruzaban con una intensidad palpable y que su lenguaje corporal transmitía una complicidad que no se podía fingir. Y es que en el mundo del espectáculo, la química entre los protagonistas es un factor clave para el éxito de una serie o una película. Puedes tener un buen guión, una buena dirección y una buena producción, pero si los actores no logran conectar entre sí, la magia simplemente no aparece. Asterisco asterisco los 3 días que lo cambiaron todo, el rodaje se convierte en algo más asterisco asterisco. Llegamos al meollo del asunto, esos 3 días que marcaron un antes y un después en la vida de Andy y Kerem. La preproducción había sido intensa. Semanas de lecturas de guión, pruebas de vestuario, ensayos y sesiones de fotos. Andy y Kerem habían pasado mucho tiempo juntos, pero aún no se conocían a fondo. El primer día de rodaje fue caótico. Nerviosismo, prisas, repeticiones, todo el equipo estaba enfocado en que todo saliera perfecto. Pero a pesar del estrés, Andy y Kerem lograron conectar de una manera especial. Se apoyaban mutuamente, se hacían reír y se animaban a dar lo mejor de sí mismos. Recuerdo haber visto un vídeo detrás de cámaras en el que Andy y Kerem bromeaban entre escena y escena. Se notaba que se llevaban bien y que disfrutaban trabajando juntos. Pero aún no había señales de que hubiera algo más que una simple amistad. El segundo día fue cuando la chispa empezó a encenderse. Fue durante el rodaje de una escena particularmente romántica. Una escena en la que Eda, Andy y Serkan Kerem se miraban a los ojos y se decían cosas que no se atrevían a expresar con palabras. Según cuentan personas cercanas a la producción, durante esa escena, Andy y Kerem se metieron tanto en sus papeles que olvidaron que estaban actuando. Se dejaron llevar por la emoción del momento y conectaron a un nivel más profundo. Después de esa escena, algo cambió entre ellos. Se volvieron más cercanos, más cariñosos, más atentos el uno con el otro. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del rodaje, salían a cenar, tomaban café y compartían confidencias. El tercer día fue la confirmación de que algo especial estaba sucediendo. Fue durante el rodaje de otra escena romántica, esta vez un beso. Un beso que, según dicen, fue mucho más que un simple beso actuado. Después de ese beso, Andy y Kerem ya no pudieron seguir negando lo que sentían el uno por el otro. Se dieron cuenta de que estaban enamorados y que querían estar juntos. Asterisco asterisco la onda expansiva, el mundo se entera del amor asterisco asterisco. La noticia de que Andy y Kerem estaban saliendo causó un revuelo tremendo. Los fans enloquecieron de alegría. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en todo el mundo. Y Andy y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su relación fue un torbellino de emociones. Viajes, alfombras rojas, entrevistas, sesiones de fotos, todo el mundo quería saber más sobre la pareja del momento. Andy y Kerem se mostraron siempre muy enamorados y felices. Se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se hacían regalos sorpresa. Su relación fue un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y que vale la pena arriesgarse por aquello que te hace feliz.
Pero como todas las relaciones, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. La presión mediática era constante, las agendas de trabajo eran exigentes y la distancia física a veces era inevitable. A pesar de todo, Hande y Kerem lucharon por su amor. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, celebraron juntos los éxitos y se demostraron su amor cada día. El final inesperado, el cuento de hadas se rompe. Después de un tiempo, la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. Los motivos exactos nunca se hicieron públicos, pero se especuló sobre la presión mediática, las diferencias personales y las agendas de trabajo. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían idealizado su relación y los veían como la pareja perfecta. Pero la vida sigue y aunque la historia de amor entre Hande y Kerem haya llegado a su fin, el legado que dejaron juntos permanecerá para siempre. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y su historia de amor inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la vida puede cambiar en un instante y que vale la pena arriesgarse por aquello que te hace feliz. El legado, más allá del cuento de hadas. Y aunque su relación haya terminado, Hande y Kerem siguen siendo dos personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Siguen trabajando en lo que les apasiona, siguen persiguiendo sus sueños y siguen inspirando a otros con su ejemplo. Hande sigue cosechando éxitos en la televisión turca y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Su belleza y su talento